¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Estamos arrancando este nuevo producto, este nuevo servicio del diario digital Conclusión, que hemos denominado Memoria Austral, ¿no? Con todo esto que acontece, que nos invita a pensar y a repensar continuamente Malvinas, ¿no? El hecho malvinero, esta cuestión que por ahí siempre es cara a los afectos cuando llega un 2 de abril, cuando llega aquella gesta de Malvinas, pero que claramente también nos empuja a poder analizar en profundidad la diversidad de temas, la diversidad de causas, ¿no?, que tiene que ver con las Islas Malvinas. Por eso, desde esta oportunidad, de este nuevo capítulo, primer y capítulo estreno de Memoria Austral, vamos a estar con esa cuestión malvinera analizada en profundidad por alguien que viene trabajando hace mucho tiempo la cuestión, que tiene muchísima información y, como estábamos hablando fuera del micrófono, la idea de Malvinas es muy amplia y por eso hemos decidido traerles de acá, desde Conclusión, esta posibilidad cierta del análisis medular de la causa Malvinas. Facundo Beso, ¿cómo te va, Facu? Muchas gracias por la invitación, Alejandro, bueno, a vos, a todo el equipo y bueno, la posibilidad de iniciar con este producto, llamémosle mediático, pero que bueno, que como bien vos decías, tiene un abordaje multidimensional de la cuestión Malvinas y por supuesto la proyección antártica, que me parece fundamental sumar, ¿no?, en esta ecuación. Como cuestión introductoria, ¿no? Porque bueno, vos sos el que maneja muchísima información, uno lo que va a hacer es tratar de modelar la cuestión, ¿no? Porque conoce, pero no la profundidad de tu investigación, digamos, ¿qué te empuja, digamos, esto de investigar, de conocer? Hay 500 años, ¿no? Son 5 siglos de un montón de cuestiones que tienen que ver con Malvinas, hay para ser dulce, diría mi abuela. ¿Qué es lo que te empuja, digamos, a investigar esto y que me da la impresión, permanentemente va dando grajeas como para ir tomando y seguir hilvanando esa historia, ¿no? Como vos bien decías, es una historia de 500 años, la de Malvinas. Muchos suelen circunscribirla únicamente a la historia reciente que tiene que ver con el conflicto de 1982, por supuesto que es un hecho importantísimo, una situación de abordaje esencial para comprender la historia reciente de Malvinas y cuál es nuestra situación actual. Ahora, me parece necesario poder hilvanar toda una lectura de la complejidad histórica, la complejidad geopolítica que envuelve la cuestión Malvinas, la cuestión económica, la cuestión diplomática, la cuestión vinculada con el ámbito de lo jurídico, porque detrás de esto también están las regulaciones en el campo del derecho internacional, cómo se fue gestando todo esto de las expansiones y los descubrimientos de las potencias de ese momento, el siglo XVI principalmente, que es donde está el eje histórico, digamos, del descubrimiento de estas islas, que fueron tomando diferentes nombres, que bueno, primero los españoles, que embarcaciones tripuladas por portugueses al servicio de la corona de Castilla, luego los holandeses y los británicos más o menos pisando el siglo XVII también han tenido participación, y por supuesto cómo ha devenido toda esa historia hasta bueno, la creación de nuestro Estado, de la Argentina, la toma de posesión del territorio de Malvinas, del archipiélago de Malvinas, bueno, hasta la usurpación en 1833, y bueno, ver cómo es la lógica también del orden global de ese momento y actual. Yo creo un recorrido que nos posibilita detenernos en cada momento para hacer un análisis. Y un poco contestando lo que vos me decías, que era lo que me motivaba, bueno, yo creo que es una herida que todavía no cierra, creo que es un deber de argentino, de hispanoamericano también, porque creo que Malvinas es una causa también continental, y que nos lleva no solamente a reflexionar, a diagnosticar, sino me parece que es una causa de militancia. De militancia tanto como que es una situación, la de Malvinas, que se vincula y articula con otras cuestiones. No podemos pensar, por ejemplo, Malvinas, y nosotros siendo litoraleños, sin todo lo que tiene que ver con la libre navegación de los ríos, tan pedida por las potencias globales, cuando nosotros, digamos, tenemos que ser soberanos sobre nuestro río. No podemos pensarlo sin el Paraná, sin la cuenca del Plata, a Malvinas. Creo que eso es fundamental, ¿no? En términos geopolíticos, pero también en términos de soberanía. Y entender también que la soberanía no es solamente una cuestión meramente territorial, sino que la soberanía tiene diferentes acepciones, que me parece que bueno, es lo que vamos a ir trabajando al recorrido de los encuentros. Porque bien marcabas vos, Facu, el tema de cómo se fue o quiénes fueron llegando, ¿no? Llamémoslo cronológicamente a pisar territorio
malvinense, ¿no? España, bueno, Portugal, toda la vuelta aparece la usurpación británica. Digo, ¿empieza y termina solamente en quién fue el primero que descubrió? Porque eso, sabemos que esto de quién descubrió primero y no había nadie es viejo, digo, pero ¿es una porción del debate sobre a quién pertenece el territorio de malvinense o es una arista de, digamos, de derechos, pero no es la más importante? No, claramente es importante porque, a ver, uno tiene que situar el derecho en el campo histórico en el cual se debe interpretar, al calor, digamos, de los diferentes avances en el marco regulatorio. O sea, en ese momento, imagínate, digamos, las potencias, en este caso Castilla, vinculado con Aragón, porque no era todavía España, también eso hay que decir, ¿no? Claro. Portugal, por otro lado, eran digamos, los reinos que hacían estas tipo de abordajes ultramarinos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué hay más allá, porque necesitaban empezar a conquistar nuevos mercados, atento que el Imperio Otomano estaba justamente realizando un cerco que le imposibilitaba llegar, digamos, a la ruta de la que llama la ruta de la sed, esa ruta de las especias, ¿no? Porque, bueno, necesitaban ese insumo. Entonces, obligados a esta cuestión, empezaron cómo se empezó a generar todo este ordenamiento a partir de bulas papales. O sea, el Papa como figura fundamental, ¿no? Como gran regulador de ese derecho internacional del momento, como diría, digamos, en ese momento el derecho de gente, el derecho que no le pertenecía a los romanos. Claro, fíjate cómo eso va avanzando, digamos, a pesar de que el Imperio Romano ya había tenido, digamos, el de Occidente ya había tenido una caída, sin embargo, el de Oriente cae justamente por el Imperio Otomano. Digo, para no ponernos muy rigurosos con la cuestión histórica, ¿no? Pero para situar, para que la gente comprenda, digamos, que en ese momento había diferentes actores, principalmente en Europa, en la Europa continental, que establecían no solamente estas empresas ultramarinas, sobre todo Portugal y España, sino que también quien regulaba era el Papa. Y bueno, más allá de eso también había costumbres, ¿no? Usos y costumbres propios de los propios reinos que empezaron a generar este tipo de acuerdos, en este caso bilaterales sobre todo, entre el Reino de Portugal y el Reino de Castilla. Entonces, bueno, que primero a partir de la mediación del Papa, en este caso era el Papa de Maquiavelo, que dice el Papa Borgia, que era un Papa español, que era Borja de apellido, un sevillano. Claro. Bueno, el que media y se establece a partir de su mediación y a partir de el Tratado de Tordesillas. Bueno, de acá para acá, bueno, para no ponernos técnicos con villas marinas, claro, y la isla de los Azores, claro. Pero bueno, cualquiera que quiera puede ir a recurrir a un libro de historia para contar lo que era el Tratado de Tordesillas, que dividía el mundo. Bueno, los descubrimientos desde este meridiano para acá, o desde estas millas marinas, desde esta isla contando para allá, van hacia el oeste van a ser de española y para el este portuguesa. Por eso, por ejemplo, los portugueses han avanzado, por ejemplo, al Japón, claro, que era hacia el oriente. Y bueno, en esa cuestión es cuando se produce, a partir de 1501 y 1502, lo que se presume un primer avistaje por parte de Américo Vespucio de lo que se presumiría que serían las Islas Malvinas. A ver, se exageraban mucho las cuestiones cartográficas, tal cual, sí. A ver, ¿para qué? Para considerar bajo los criterios de ese tratado que dividía. Y a veces también nos servía a nosotros como material de confusión en anteojito. Sí, bueno, sí, que no, esa es la revista de cabecera de la escuela primaria, ¿no? Claro, en bueno, los 80. En punto de vista histórico, bueno, después nos podemos ir a Magallanes y nos podemos ir a los diferentes expediciones, claro, de los diferentes marinos aquellos que tomaban esas empresas marítimas justamente al servicio de la corona. Y a ver, ¿cuándo comienza o se da, sí, digamos, no sé si, no creo que paralelamente, pero cuándo se da la gran trata atlántica también, ¿no? El tema de la trata de esclavos que venían y justamente haciendo el uso, ¿no? El uso marino, digo. No, bueno, mira, principalmente... Bueno, para no meternos ahí, digo, pero... Sí. Hablando siempre de los cursos, ¿no? De agua y estas cuestiones de, ¿no? Quiénes la utilizan, ¿no? Es que África era un punto esencial, sobre todo para los portugueses. Claro. Todo para los portugueses. Castilla sí ha tenido, por ejemplo, bueno, ahora hace poquito estuvimos con la cuestión de Guinea Ecuatorial. Exacto. Y esta isla Nobón que pertenece a Guinea Ecuatorial, pertenecía al virreinato del Río de la Plata, digo, para ver que España tenía enclaves en territorio africano, pero sobre todo comprendiendo que Portugal hacía ese camino por abajo de Buena Esperanza, que es lo que abajo de Sudáfrica, hacia todo ese camino
digamos, costeando la costa africana para ir hacia el oriente. Bueno, en este caso Colón y demás, bueno, descubren esta situación, digamos, bueno, vayamos, no por la zona africana, bueno, sí, bueno, descubren América, y bueno, y a partir de ahí, de este encontronazo, empieza justamente a generarse todas estas empresas, ¿no? Después vienen los Cortés, después vienen los diferentes... A ver, Sarmiento de Gamboa, que fue uno de los que principalmente empezó a hacer todas las expediciones en Tierra del Fuego, que pasó mil penurias. Es sumamente interesante, digamos, toda esa historia inicial de Malvinas, digamos, o lo que podemos comprender en el Atlántico Sur, lo que hoy entendemos con el Atlántico Sur, y toda esa circunnavegación del mapa, por ejemplo, Magallanes y el Cano. Y en tierras hostiles, porque hostiles de los climáticos, digo, ¿no? Estamos hablando de países, no estaban constituidos como tal, no digo como estados, pero sí donde el clima era mucho más benévolo, ¿no? Acá claramente un clima mucho más hostil. No, mucho más hostil, donde el cuerpo te requiere una adaptación de un montonazo de mucho tiempo, digamos, hasta el día de la fecha, digamos, había indígenas, digamos, que no eran una organización como las civilizaciones de Mesoamérica, entonces eran por ahí recolectores cazadores, con una postura bien determinada, digamos, por eso, digamos, el Cabo de Hornos, haciendo alusión a a toda la vivencia que iban teniendo los navegantes sobre cómo era los habitantes de esos territorios, por ahí las negociaciones o las hostilidades, por una cuestión, digamos, hasta mismo de cuestión de choque mismo entre dos sí, claro, contingentes humanos que, bueno, que claramente se ven ante una situación de sorpresa en cierta forma, ¿no? Pero bueno, la historia en torno a Malvinas, el Atlántico Sur, es muy rica y sin lugar a dudas es un eco y una sedimentación histórica que sin lugar a dudas no llega a la fecha. Digamos, uno no puede hacer caso omiso, digamos, a esa historia tan rica, porque también tiene que ver con la historia propia de nuestro país, digamos, y la conformación de nuestra nación. Entonces, digo, si al 30 de mayo de 1810 el presidente en ese momento de la primera junta, Cornelio Saavedra, decide ordenar los pagos de los trabajadores del presidio y, digamos, de la gobernación que estaba y comandancia militar que estaban ahí en Malvinas, es porque ya fíjate que inicialmente en nuestra gestación como patria, como Argentina, ya había un interés por Malvinas, digamos, y que es también un primer interés, un primer acercamiento hasta nuestro sur, o hoy lo diríamos nuestro centro neurálgico, porque si nosotros tomamos el mapa bicontinental, el centro de Argentina está en Tierra del Fuego. Entonces digo, pero sí, antes que la Patagonia, que eso fue en 1879, la expansión para abajo del Río Negro, con la campaña de Roca, digo, hoy vemos que, o sea, a la luz, digamos, de la historia, que Malvinas era un enclave para nosotros fundamental, territorial, para también la expansión territorial que significaba en ese momento, en esa Argentina naciente. Sí, hay una proyección más a la cuestión isleña, digamos, ¿no? Que al sur argentino, digamos. Que al sur argentino, digamos, más allá de algunas que otra campaña, pero digo, en términos organizados y desde el Estado, fíjate que el primer... Eso es un punto importante, porque también hay muchos discursos que tienen que ver por ahí con la corona, con cuestiones también que le sirven a ese grupo, ¿no? Sí, yo creo que una cosa también es fundamental, y con esto es tratar de entender que la historia no es cuestión de buenos y malos. Yo creo, digamos, no es el Disney, no es una película de Marvel, digo, ¿no? Claro. Están los malos, que son los árabes, digamos, que infieles, y nosotros los buenos blancos rubios, digamos, que... No, yo creo que es compleja, es muy compleja la historia, digamos, no podemos verlo en términos de moral. Sí, yo creo que podemos, por supuesto, hacer análisis que son necesarios, pero a la luz del contexto en el cual se presta. Por eso creo que también, antes yo te decía que el derecho, en ese momento, el derecho internacional se veía también a la luz de los procesos históricos. Bueno, creo que también eso, o sea, nos marca por lo menos un dato objetivo, que es cómo se concebía esto de los descubrimientos y por ende, digamos, que sea territorio, por ejemplo, en este caso de la corona castellana, digamos, Malvinas y todos esos territorios que iban siendo descubiertos, a la luz de que, digamos, que el único derecho que te da era el descubrimiento. Después sí, tal cual, te fueron exigiendo, no, bueno, pará, descubrimiento está bien, pero, bueno, posesiones simbólicas, bueno, ponemos una bandera, izamos, ponemos un pequeño fuertecito, como un monolito, y bueno, no, pero pará, necesitaba además posesión efectiva. Bueno, no, entonces vamos a llevar gente, vamos a poblarla, vamos a poner industria, vamos a un puerto, etcétera, etcétera. Claro, sí, es muy amplio. Te escucho y claramente
me invade la certeza, no la idea, ¿no? La certeza de que nos faltó muchísima docencia de Malvinas. Y nos sigue faltando, no nos faltó. Tanto en la escuela primaria, en la secundaria. Estimo que también en gran pata de la universitaria, digamos, la docencia de Malvinas, para que no quede solamente como una cuestión hasta de eslogan, ¿no? Las Malvinas son argentinas por lo que fue la gesta del 82, ¿no? La de el intento de recupero de la soberanía de las islas. Digo, es mucho más profundo y claramente, como siempre hablamos también, no se puede defender del todo lo que se desconoce o lo que no se puede apropiar, en sentido de no solamente de afecto, sino de información. No, más vale. Y bueno, y creo que van de la mano, ¿no? Tanto el sentimiento patrio, no el patrioterismo, ni chauvinismo, ¿viste? Porque a veces suele por ahí confundirse. Es que termina aparte empantanando la discusión. Empantana, ¿no? Sí. Y yo creo que un poco alimenta lo que se ha llamado, lo que se da a llamar la cuestión de la desmalvinización, ¿no? Tal cual. O sea, por un lado, vemos por un sector que dice, bueno, no, defender Malvinas así con tanto ahínco significa una cuestión más patriotera. Entonces, digo, detrás de ese discurso está claramente la desmalvinización, ¿no? Decía, bueno, quitémosle, perdimos la guerra, perdimos Malvinas, digo, hay no nos gusta perder, somos los perdedores, ¿no? Pero como si fuese un juego de un chinchón, ¿no? Claro, pero bueno, o sea, yo creo que, a ver, Malvinas ha tenido muchos hitos, la Argentina ha tenido muchos hitos y sobre todo en su vinculación no muy amistosa con el Reino Unido de la Gran Bretaña. Tal cual. Previo a 1806-1807, digo, si tuvo invasiones inglesas en el Río de la Plata, lo cual son expulsados, previamente habían tenido con España, ya con España en el siglo XVIII, enfrentamientos entre los británicos y en este caso era la corona borbónica que estaba al mando, digamos, y fueron expulsados en lo que habían dado a llamar Puerto Egmont o Port Egmont, que era un enclave británico en la propia isla Malvinas, que eran dominios claramente franceses también tuvieron ocupación, también fueron amablemente llamados a retirarse. Bougainville había sido un militar francés al servicio de la corona, en esa idea también propia de las potencias del momento, digamos, que en geopolítica le llaman las potencias talasocráticas. ¿Qué significa esto? Las potencias que empezaron a ver, digamos, que en la expansión marina estaba, digo, el eje del dominio en el orden internacional. Claro. Como hoy tenemos la guerra... Logística también, claro, ¿no? La logística, sin lugar a dudas. Por eso Malvinas es clave. Claro. Por eso llevamos en lo que va del año entre 4 o 5 ejercicios militares en las Islas Malvinas, apoyo ahora de Estados Unidos. Fundamental comprender Malvinas, el Reino Unido de la Gran Bretaña, incluir a Estados Unidos. No cabe duda. En la ocupación y la expulsión de las autoridades y parte de la población de Malvinas en 1833, el 4 de enero de 1833, no había sido gracias a que en el año 1832 la fragata Lexington hubiese tomado a Malvinas, hubiese hecho las tropelías y los actos de salvajismo en lo que era Puerto Luis, que era el lugar de asentamiento de los primeros colonos argentinos, con la comandancia de Luis Bernet, el primer gobernador y comandante militar de las islas, que fue designado desde Buenos Aires en 1829, y que gracias a Estados Unidos en parte después sí viene la fragata Clio, que es la que desembarca a las tropas con Onslow a la cabeza de los británicos y le dice a los argentinos, retírense porque este dominio de la corona británica. Un gran facilitador, ¿no? No, bueno, claramente de espacio, de logística, alguien que asusa todo el tiempo, ¿no? Hoy se llama OTAN. Y lo maneja la alianza anglo-norteamericana y sionista, por supuesto. Sí, claramente. Y sionista. Porque hoy lo que está pasando también en Oriente Medio... Siempre parece que lo bélico, cuando empieza a haber cuestiones belicosas, se da generalmente y lamentablemente, ¿no?, de manera constante en Medio Oriente, o cuando empiezan las potencias a jugar su juego de piezas, ¿no? Esto de Irán siendo también respaldado, digamos, indirectamente por Rusia y China, el Estado de Israel, el sionismo, no siempre abrazado lo que tiene que ver la corona británica, o Estados Unidos permanentemente. Digo, siempre está así. Cuando empieza la belicosidad a expandirse o empieza esa idea, que hay que ver si se está dando, ¿no?, de una manera por ahí no convencional, la Tercera Guerra Mundial, digamos, empieza así, vuelve el espacio, vienen por la Patagonia,
se empieza a filtrar de vuelta lo que algunos dicen es un mito, el plan Andinia, digamos, y tantas otras cuestiones que, bueno, entendamos el cónclave Malvinas, entendamos la importancia, ¿no?, de las islas, logísticamente hablando, para entender lo que puede suceder sobre venirse en cualquier momento, ¿no? Vos decías antes, te escuchaba atentamente, que comentaba, decía como punto clave o como enclave geopolítico y geoestratégico, claro, ¿no? Claro, fundamental, por una cuestión de que hace, digamos, al dominio territorial en el mapa. Hay que comprender el mapa en toda su dimensión, porque los puntos son interdependientes, ¿no? Tal cual. Y sobre todo comprendiendo cuál ha sido la idea británica histórica, ¿no? Que piensa a corto, mediano, pero también a larguísimo plazo. Totalmente. ¿no? 200 años. Es una apuesta sin tiempo. Es una apuesta a futuro. Sí, por eso, sí, digamos, sí, Malvinas empieza su gran lucha en el siglo XVI. Absolutamente. A ver, no es que desde ahora, no, se decidieron Claro. en el siglo XIX. No. Ellos ya lo vienen apostando desde hace tiempo. Más allá de que hayan abandonado por cuestiones circunstanciales su reclamo. Pero esto también viene de la mano con todo un proyecto muy imperial que nunca se ha abandonado. Nunca tuvieron ellos intenciones de devolvernos las Islas Malvinas, más allá de algún que otro funcionario que ha dicho Sí, claro. que podemos encontrar y rastrear en la historia alguna cuestión, estos acercamientos, el condominio. Y que si censás a la población del Reino Unido en un gran porcentaje, ni conocen, ¿no? Y si vos vas a hacer una entrevista hoy en Londres, te encontrás, creo que con el 80% Claro. musulmanes Claro, y gente de Pakistán. Te van a hablar, claro, o te van decir, a hablar más de la mano de Dios que de Malvinas, ¿no? Claro, ¿no? son más maradonianos. Exactamente. Pero bueno, digo, en esto también hay que entender que Malvinas es un elemento esencial geopolítico y geoestratégico, primero por la cercanía que tiene con Tierra del Fuego. Yo creo que Tierra del Fuego es su gran, vital, su gran anhelo. Su gran anhelo. Por eso muchos colonos de Malvinas durante el siglo XVIII, XIX y XX fueron a poblar Tierra del Fuego, porque Tierra del Fuego es esencial por los pasos. Claro. Pasos que para el comercio internacional, atento, digamos, el calado de los buques y la imposibilidad de pasar por Canal de Paraná, de Panamá, bien digo, y por Suez, por el resto de Hormuz y demás canales que es necesario para el comercio internacional, hoy se concibe como esencial, ¿no?, en esa estrategia. Y después, por una cuestión de logística militar, por ejemplo, esto se vincula con Georgias y Sandwich, lo que nosotros diríamos San Pedro y Esquivel, en nuestra terminología, nuestra toponimia, porque son esenciales porque también hacen a la proyección antártica. Pero también después se vinculan con islas como, por ejemplo, Ascensión. Fíjate que desde la isla Ascensión, hicieron durante la guerra de Malvinas, salían los Vulcan, que eran aquellos aeronaves que bombardeaban Puerto Argentino con la intención de destruir el radar que teníamos nosotros ahí. Fíjate, la posición esencial que tienen para cuestiones que comparten con los Estados Unidos. Vos fíjate, Tristán da Cunha, que es otra isla en el Atlántico, en esa idea del collar de perlas, y que cierra con Santa Elena, por supuesto, también, otra de las islas importantes, pero cierra también, que me parece fundamental, con Gibraltar, que hoy hay negociaciones por Gibraltar, a ver cómo encuentran un punto de síntesis con España y principalmente también con la Unión Europea. Socio hoy, sobre todo, la Unión Europea y la Comisión Europea, con el Reino Unido y la Gran Bretaña, con los Estados Unidos, y Francia, sobre todo también, en la guerra de Ucrania. Fíjate que está todo muy interconectado. Y eso que va trasciendo a mí me hace pensar también esta cuestión que sucede con el Estado de Israel en Medio Oriente, ¿no? Denominado por mucho como el gendarme de los Estados Unidos ahí, o del Reino Unido, y pensar también las Malvinas como un gendarme de la OTAN, digamos, ¿no? Más allá de que participa, ¿no?, su cuestión política dentro de la OTAN, digo, es el gendarme de la OTAN. Es, sin lugar a duda, el gendarme de la OTAN. Es el gran custodio de la zona, es el gran, digamos, frente, digamos, de control militar. A ver, la base de Monte Agradable en Malvinas, sumado al puerto que están ahora por inaugurar, un gran puerto de calado de buques de grandes dimensiones, digamos, militares, por supuesto. Claramente. Se suma también, y acá nos vamos para el otro lado, con esta última negociación, este último fallo de la digamos, que asienta jurisprudencia a nivel internacional, con la Corte Internacional de Justicia, con el tema Chagos. Chagos, te cuento así muy brevemente, ¿no?
Son 50 islas aproximadamente. El desprendimiento de Malvinas es terrible. No. Lo habíamos puesto en aviso, ¿no? Así es. Fíjate que es como patear un Claro, hormiguero. Sí, la definición es tal cual la marcaste Es vos, así, sí. empiezan a salir para todos lados las cuestiones, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque han habido esto del caso Chagos, porque está en una isla que es Diego García, fíjate, Diego García se llama. Diego García. Que ahí... Puede ser el 10 de Uruguay o puede ser el 10 también argentino junior. Sí, ¿no? Tal cual. Diego García. Claro. Pues fíjate que hubo presencia española, ahí te das cuenta que hay hubo presencia española en toda esa expansión marítima de los siglos anteriores. Pero digo, ¿por qué? Porque hay una base militar estadounidense con un arriendo por 99 años. La isla, si bien pertenece, en este caso, territorialmente a el Reino Unido, claramente en vinculación con Estados Unidos, y el que la reclamaba era Mauricio, que es un archipiélago dependiente de África. Pensé que era Macri, porque viste que suele reclamar todo. Claro. ¿No? Después del proceso. Sí. Hubo opiniones consultivas, intervención de la Asamblea de Naciones Unidas. Pues fíjate que cuestión, ¿no? Si nos vamos a la historia reciente en cuanto al derecho internacional, en el Comité de Colonización, la resolución que obliga a sentarse a negociar o a la soberanía sobre las Islas Malvinas es la 2065, del año 65. La 2066 de ese mismo Comité de Colonización es la que regula la cuestión Chagos, con Mauricio y el Reino Unido. Claro. Bueno, han ido, ¿qué pasó? Sí, devuélvanle a la población, principalmente de Chagos, los chagosianos, la soberanía sobre esas islas. O sea, los invitan a volver porque los han expulsado. Claro. Han trasplantado población, pero militar. O sea, ahí te das cuenta que lo que importa para la OTAN son los enclaves militares. Claro, totalmente. Y en tanto logístico, no le importa, digamos. Sí. Ahora, Malvinas, ¿qué tiene? A diferencia por ahí de otros puntos enclaves coloniales, que tienen muy bien distribuido y saben el Reino Unido sabe muy bien a qué apunta. No es lo mismo Bermuda o Isla de Man, vinculado con el lavado de activos producido, digamos, a partir de ciertas actividades delictivas a nivel transfronterizo y global, como el juego clandestino, prostitución, etcétera, sino que también lo piensan. Esto también cuando hay población, como por ejemplo los que ellos mismos han denominado kelpers, que a todo esto es, digamos, el significado etimológico surge de un alga que crece ahí en las playas de Malvinas. Los kelpers, o sea, los habitantes de las islas, hoy gozan de un bienestar económico que los potencia o los lleva a ser per cápita, en términos de PBI, la quinta economía del mundo, superando por ejemplo a Suiza. Mirá vos. La pesca es fundamental como actividad, monopolizada principalmente por la FIC y por el holding empresario que monopoliza esta actividad a través del otorgamiento de licencias a empresas, cuando claramente tanto la actividad militar como la actividad de la pesca o cualquier otro tipo de extracción de recursos de las islas o como su zona marítima circundante no puede realizarse porque es todavía un territorio que de acuerdo a las regulaciones de Naciones Unidas tiene que estar sometido, digamos, a la negociación por su soberanía. O sea, no podés avanzar sobre la cuestión. No obstante, Reino Unido sigue haciendo caso omiso en marco de que el poder es más importante que el derecho. Entonces, en este sentido, digamos, hoy, sobre todo después de lo que fue el conflicto de 1982, Malvinas ha cambiado totalmente. Totalmente, por ejemplo, era si bien un costo muchas veces pensado esto para el Reino Unido, para la metrópoli, hoy sin lugar a dudas se convierte en esencial. Y por ende, el discurso de la libre autodeterminación de los pueblos, forzando totalmente este derecho humano esencial a una población trasplantada, se vuelve como digamos, el mascarón de prueba o el ariete claro. Para seguir reclamando justamente y torciendo o tratando, digamos, de torcer una cuestión que a la luz del derecho internacional es totalmente inconsistente. Y que bueno, digamos, para redondear esto, ¿no? Creo que esos son los grandes debates que hoy nos debemos ver. La cuestión de la desmalvinización, la cuestión vinculado a poner y debatir en los órganos correspondientes la cuestión de la soberanía. Creo que
llevar la cuestión, ventilar el tema Malvinas ante, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia puede traernos serios problemas, digo porque, a ver, son órganos de poder también, hay que analizar el poder del momento, y en términos también al interior, yo quiero señalar una cuestión que por ahí no había comentado, pero atento a la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe, ahora a partir del 15 de julio del corriente, el último artículo de la ley de necesidad de reforma habla de Malvinas. Mirá vos. Tomando la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional de 1994, que reafirma nuestro derecho soberano, una cuestión que a mí mucho me gusta, que es respetar o respetando el derecho de los isleños cuando ellos se creen británicos o súbditos británicos. Claro, volvemos al dicho de Javier Milei, ¿no? Que decidan ellos, ¿no? Bueno, pero sí, son gente que libre de autodeterminación, pero quiero seguir dependiendo del Reino Unido, claro. En esa cosa media forzada, que no tiene mucho ni pie ni cabeza, pero establecer ahí, yo creo que Santa Fe se puede convertir en una provincia pionera, en un marco de federalismo solidario con Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur, así como se llama la provincia meridional de Argentina. En ese marco nosotros deberíamos primero establecer un marco donde se respete todas aquellas regulaciones que hoy son obligatorias, por ejemplo, para la provincia emanada de la Nación. Por ejemplo, desde la capacitación obligatoria para los funcionarios de los tres poderes del Estado sobre cuestión Malvinas, así como se hizo la ley Micaela o la ley Yolanda, lo mismo tema Malvinas, es por ley y adopción por parte de la provincia a través de un decreto del gobernador en el año 2024. La incorporación en todas las oficinas públicas, colegios públicos del mapa bicontinental, por ley a partir del año 2010. Asimismo, me parece fundamental políticas directas de fomento para los veteranos de Malvinas, aquellos que estuvieron peleando por nuestra patria en el año 1982. Muchos de ellos, el 60% conscriptos, o sea, ciudadanos que estaban haciendo la colimba y que fueron a defender a la patria. Después también me parece fundamental establecer un espacio en la cual la provincia de Santa Fe hoy, por eso antes hablaba de la cuestión del Paraná, la hidrovía, y esto también tiene que ver con Malvinas. Creo que es fundamental que desde la provincia empecemos a ver, sí, a partir de, yo creo que de una cláusula constitucional, la imposibilidad de poder seguir aceptando inversiones de capital británico de otra potencia extranjera que tenga ocupación territorial en nuestra, no solamente en la provincia de Santa Fe, digamos, sino en la patria, digamos, nosotros somos componentes esenciales de algo superior, que es la nación. Entonces, en ese sentido me parece fundamental que la provincia de Santa Fe pueda ser pionera y que bueno, los convencionales pueden establecer, digamos, más allá del reconocimiento y que no quede como una pieza de museo, poder, digamos, algo, digamos, vamos a quedar bien con la historia, hagamos algo concreto con esta situación. Bien. Bueno, quería decir eso. Eso está bien. El arranque ha sido ¿no? Ha sido la puntita que te damos con Facundo Besón, que es un gran investigador, ¿no? La causa Malvinas, que ha demostrado en este poquito más de media hora. Algunos disparadores que nos van a quedar como tarea para lo que se viene, que claramente en todo este movimiento de piezas, esta reconfiguración geopolítica nos llama mucho la atención, que tiene que ver con lo que sucede en Tierra del Fuego, en Ushuaia. Algunos dicen el plan de despoblar, ¿no? Bajo las órdenes de un gobierno nacional que claramente nos puede disparar esa idea. El mapita de la parte sur de Argentina en la mesa de trabajo de Benjamín Netanyahu, ¿no? También el plan Andinia que justamente estábamos mencionando hace un rato. Hay un montón de disparadores, la simbiosis, porque es Malvinas, pero es el sur, ¿no? Entonces es Tierra del Fuego y es la geopolítica permanentemente moviéndose. Y yo quería decir una cosa, y para cerrar, muchos dicen, es el fin de nuestra, es el punto final. No, yo creo que es el punto de inicio. Totalmente. El punto de partida. Dice, no, viste, a veces no sé, está allá en los confines del mapa. No, para mí está en los inicios. El punto de inicio. El punto de inicio. Para hay que tomarlo de ahí. Eso lo tomo de un amigo, Ernesto Furque, un geógrafo, que viene militando el tema del mapa bicontinental. Es importante, muy interesante. Facundo, ¿la seguimos? La seguimos. La semana que viene. Dale, gracias. Dale. Facundo Besón, analizando, investigando, con lujos de detalles, lo que es la causa Malvinas, te lo decíamos. Es amplísimo, es una ramificación notable de temas y claramente de importancia geopolítica. Facundo, mirá vos, Facundo Besón estuvo acá. Fabián Arias, Hernán Cabrera, los compañeros del diario en lo que tiene que ver con edición, con filmación. Nos reencontramos la semana próxima con más Malvinas, con esta cuestión que creemos anclada permanentemente en nosotros y que nos lleva a forzar o a reforzar la memoria austral.